Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema que, sinceramente, me ha tenido pensando mucho y leyendo mucho también. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues del bombazo del terremoto de la, digamos, decepción que al parecer ha generado Can Yaman en Brasil. Sí, ya sé que el nombre de Can Yaman solo evoca suspiros en muchos de nosotros. El turco más guapo, el actorazo de Erkencikus y de un montón de otras producciones que nos tienen al borde del asiento. Pero resulta que al parecer, su reciente visita a Brasil no fue todo el éxito que esperábamos. La verdad es que yo misma, al principio, no entendía mucho. ¿Cómo es posible? ¿Qué pudo salir mal? Can Yaman con ese carisma arrollador, ese físico impecable. ¿Cómo no iba a conquistar a Brasil? Pues amigos, vamos a desentrañar juntos la verdad detrás de este entusiasmo incompleto, porque, como siempre digo, la información es poder y aquí estamos para analizar todo con lupa. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje al corazón de la polémica. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los chismes, análisis y todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y estén atentos. Comenzamos. Bueno, empecemos por el principio. Can Yaman, como saben, es una estrella internacional. Su fama traspasa fronteras y su base de fans es enorme, especialmente en países como Italia, España, por supuesto Turquía y Brasil. Brasil siempre ha sido un mercado muy importante para las telenovelas turcas. Las historias, el romanticismo, la belleza de los actores, todo eso encaja a la perfección con el gusto del público brasileño. Y Can Yaman, obviamente, encajaba a la perfección. La expectativa era enorme. Los fans brasileños estaban como locos por recibirlo. Se organizaron campañas en redes sociales, se prepararon regalos, se esperaban eventos multitudinarios. Todo pintaba para ser una visita apoteósica, de esas que dejan huella. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, parece que la realidad no fue exactamente como se esperaba. Empezaron a surgir rumores, comentarios en redes sociales, artículos en medios brasileños que hablaban de cierta decepción. ¿Pero de qué? Pues bien, la primera crítica, y quizás la más recurrente, tiene que ver con la falta de contacto directo con sus fans. Se organizaron algunos eventos, como ruedas de prensa y firmas de autógrafos, pero al parecer, la interacción fue limitada. Muchos fans se quejaron de que no pudieron acercarse a él, de que no hubo tiempo para fotos, de que la distancia era demasiado grande. Aquí hay que decir que la seguridad de un actor como Can Yaman es primordial. Entendemos la necesidad de protegerlo de la multitud, pero parece que en esta ocasión, las medidas fueron un poco excesivas y eso generó cierta frustración. La sensación de inaccesibilidad fue un tema recurrente en las quejas de los fans. Imagínense la ilusión de esperar meses, incluso años, para finalmente ver a tu ídolo y sentir que la distancia física y emocional es tan grande que te impide realmente conectar. Otro punto importante fueron los acuerdos contractuales. Al parecer, Can Yaman tenía una agenda muy apretada y un montón de compromisos comerciales que limitaron su tiempo libre y por ende su interacción con los fans. No es que estuviera encerrado en una habitación, pero sí que sus movimientos estaban muy controlados, lo que dificultó que pudiera disfrutar plenamente de la experiencia y sobre todo, de conectar con sus seguidores. Estos compromisos incluían sesiones fotográficas, entrevistas, promociones de productos y eventos privados. Si bien es entendible que un actor de su calibre tenga obligaciones contractuales, la percepción fue que estas actividades primaron sobre la interacción genuina con sus fans. Y claro, no podemos olvidar la comunicación. La forma en que se comunica un famoso con sus fans es crucial. En este caso parece que hubo cierta desconexión. Algunos fans se quejaron de que no se sintieron escuchados, de que no recibieron respuesta a sus preguntas o mensajes en redes sociales. La comunicación es una calle de doble sentido y si no hay un intercambio, la conexión se debilita. La falta de respuesta a los mensajes, la ausencia de agradecimientos personalizados y la falta de una comunicación más cercana en general contribuyeron a la sensación de distancia. Ahora bien, no todo fue negativo. Hubo también muchos comentarios positivos, fans que sí pudieron conocer a Can Yaman, que quedaron encantados con su carisma y su profesionalismo.
Pero la sensación general, al menos según lo que se percibe en las redes y en los medios, es que la visita no cumplió las expectativas de todos. Es importante destacar que la experiencia de cada fan es individual y subjetiva. Algunas personas tuvieron la oportunidad de interactuar brevemente con él, tomarse fotos y obtener autógrafos, mientras que otras, lamentablemente, no pudieron. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué esta aparente decepción? Pues hay varios factores que podrían explicarlo, como ya mencionamos anteriormente, pero profundizaremos en cada uno de ellos. Primero, las expectativas eran altísimas. Can Yaman es una superestrella, y cualquier cosa que haga genera una gran expectación. Quizás simplemente era imposible cumplir con todas las expectativas. La fama conlleva una doble filo. Por un lado, abre puertas y oportunidades increíbles, pero por otro, genera una presión constante y una necesidad de satisfacer a un público que en ocasiones puede ser exigente y hasta irrealista. El imaginario colectivo alimentado por las redes sociales y las producciones audiovisuales, a menudo idealiza a las celebridades, proyectando en ellas expectativas que en la vida real pueden ser difíciles de alcanzar. Segundo, la organización del evento. A veces, por muy buenas intenciones que haya, la organización de un evento multitudinario es complicada. La logística, la seguridad, la gestión de los tiempos, todo eso influye en la experiencia final. La organización de eventos de esta magnitud requiere una planificación meticulosa y una coordinación impecable. Cualquier fallo en la logística, desde la gestión de las entradas hasta la organización de las colas, puede generar frustración y malestar entre los asistentes. En el caso de la visita de Can Yaman, se especula que algunos aspectos de la organización no fueron tan eficientes como se esperaba, lo que contribuyó a la sensación de decepción. Tercero, la personalidad de Can Yaman. Hay que tener en cuenta que cada persona es diferente. Algunos famosos son más extrovertidos, más cercanos, más dados a la interacción con el público. Otros, por el contrario, son más reservados, más enfocados en su trabajo y menos propensos a la exposición mediática. Y eso no está ni bien ni mal, simplemente es una cuestión de personalidad. Can Yaman, como persona, puede ser más introvertido o reservado. Su personalidad, que es algo inherente a él y no debe ser juzgado, puede haber influido en su comportamiento en los eventos. No todos los artistas son iguales. Algunos disfrutan de la interacción constante con sus fans, mientras que otros prefieren mantener cierta distancia. Cuarto, la presión mediática. Cuando un famoso llega a un país como Brasil, la presión mediática es enorme. Los medios de comunicación están pendientes de cada paso, de cada gesto, de cada palabra. Y eso puede generar ansiedad, estrés y, en definitiva, limitar la capacidad de disfrutar de la experiencia. La atención mediática constante, las entrevistas, las sesiones fotográficas, las ruedas de prensa, todo eso puede ser abrumador para cualquier persona, incluso para una estrella de cine experimentada. La presión por mantener una imagen pública perfecta, por responder a las expectativas de los medios y de los fans, puede ser asfixiante y limitar la autenticidad de la experiencia. Quinto, y no menos importante, el idioma y la cultura. A pesar de que Can Yaman es una persona que habla varios idiomas, la barrera del idioma y las diferencias culturales pueden dificultar la comunicación y la conexión con los fans. No es lo mismo interactuar con fans de Turquía, donde el idioma y la cultura son similares, que con fans de Brasil, donde el idioma y la cultura son muy diferentes. La barrera del idioma puede dificultar la comunicación y limitar la posibilidad de una interacción más profunda. Las diferencias culturales también pueden influir en la forma en que se percibe el comportamiento de una persona. Gestos que pueden ser considerados normales en una cultura pueden ser interpretados de manera diferente en otra. En resumen, la decepción de los fans brasileños no fue, probablemente, algo personal contra Can Yaman. Fue más bien una suma de factores que en conjunto generaron una experiencia que no estuvo a la altura de las expectativas. Pero ojo, esto no significa que Can Yaman haya dejado de ser una estrella en Brasil. Su popularidad sigue siendo enorme y seguramente seguirá cosechando éxitos en el futuro. Lo que sí demuestra es que en el mundo de los famosos, nada es perfecto y que incluso las superestrellas pueden tener sus altibajos. La popularidad de Can Yaman en Brasil se mantiene sólida. La mayoría de los fans siguen admirando su trabajo y su talento. Sin embargo, esta experiencia sirve como un recordatorio de que la perfección no existe y que incluso las celebridades pueden cometer errores o enfrentar desafíos.
Es importante entender que la fama tiene un precio. Las superestrellas como Can Yaman tienen que lidiar con la presión mediática, la agenda apretada, las expectativas de los fans y, en ocasiones, las críticas. Pero también tienen la oportunidad de viajar por el mundo, de conocer nuevas culturas, de trabajar en proyectos increíbles y de recibir el cariño de millones de personas. La fama, como ya se dijo, es un camino de doble filo. Por un lado, ofrece oportunidades únicas y reconocimiento a nivel mundial. Por otro, impone una serie de exigencias y desafíos que pueden ser difíciles de manejar. Y ahora, una pregunta importante: ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que podemos aprender varias cosas. Primero, que debemos ser más comprensivos con los famosos. Ellos también son personas, con sus virtudes y sus defectos. No podemos esperar que sean perfectos. Detrás de la imagen pública de una celebridad, hay una persona de carne y hueso, con sus miedos, sus inseguridades y sus experiencias personales. Es importante recordar que los famosos no son perfectos y que, como cualquier ser humano, pueden equivocarse. Segundo, que debemos ser más críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es cierto. Hay que contrastar la información, buscar diferentes fuentes y analizar las cosas con sentido crítico. La proliferación de noticias falsas y la manipulación de la información en las redes sociales hacen que sea fundamental desarrollar un espíritu crítico y verificar la información antes de creerla. Tercero, que debemos valorar la conexión humana. La interacción con los fans es importante, pero no es lo único. Lo que realmente importa es el talento, el esfuerzo, el trabajo bien hecho. La conexión con los fans es fundamental para cualquier celebridad. Sin embargo, no debe ser el único criterio para evaluar su trabajo. El talento, el esfuerzo y la dedicación son aspectos igualmente importantes, si no más. Y cuarto, que debemos aprender a disfrutar del camino. La fama es efímera, pero el legado perdura. Lo importante es dejar una huella positiva en el mundo. La fama es algo pasajero. El reconocimiento y el éxito pueden ser disfrutados, pero no deben ser el único objetivo. Lo verdaderamente importante es dejar una huella positiva en el mundo, ya sea a través del trabajo, las relaciones personales o las acciones que realizamos. ¿Y qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Pues creo que podemos esperar muchas cosas buenas. Seguramente seguirá trabajando en proyectos importantes, seguirá conquistando corazones y seguirá demostrando su talento. Y quién sabe, quizás algún día vuelva a Brasil y esta vez la experiencia sea aún mejor. El futuro de Can Yaman es prometedor. A pesar de la aparente decepción en Brasil, su talento y su popularidad siguen siendo evidentes. Es probable que siga cosechando éxitos en su carrera, tanto a nivel nacional como internacional. En definitiva, el caso de Can Yaman en Brasil es un ejemplo de cómo la fama, las expectativas y la realidad pueden chocar. No se trata de juzgar a nadie, sino de analizar una situación compleja y de aprender de ella. Este evento nos enseña que la fama puede ser efímera y que las expectativas, a veces, pueden ser difíciles de cumplir. Es importante recordar que los famosos son seres humanos y que, al igual que nosotros, pueden cometer errores y enfrentar desafíos. El análisis de este caso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la importancia de la conexión humana y la necesidad de ser comprensivos con los demás. Hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la situación, hemos expuesto los diferentes puntos de vista y hemos tratado de entender qué pasó en Brasil con Can Yaman. Espero que este análisis haya sido útil, que les haya brindado una nueva perspectiva y que les haya motivado a reflexionar sobre este tema. La información es poder y, como siempre, me gusta que la utilicemos para entender mejor el mundo que nos rodea. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Me encanta que estén aquí y que compartamos esta pasión por los famosos, por los chismes y por analizar todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Y ahora, como siempre les digo, los comentarios son suyos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que hemos dicho? ¿Tienen alguna otra información que compartir? ¿Qué expectativas tienen sobre Can Yaman? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos.
Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a crear más contenido como este. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.